Bienvenidos. En ANCABE acercamos a los expertos y compartimos conocimiento. Es por eso que el día de hoy tenemos el honor y el gusto de estar con nuestros amigos Isidro Ramos y Alejandro Olvera, miembros del equipo de Abriendo Espacios por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para las empresas, pero también para los jóvenes y gente que son parte del grupo vulnerable. Y estos son los programas de inclusión. Como saben, en ANCABE somos la única administradora que podemos ofrecer la seguridad a los becarios. Es por eso que el día de hoy el tema cobra relevancia. Y por supuesto, les presento a nuestra directora de vinculación, Ale Aguilar. Muchas gracias, Lalo. Justamente vamos a hablar de un tema muy interesante que es la cuestión de la inclusión laboral hacia los grupos vulnerables, como bien lo dijiste. Y pues bueno, antes que nada, el día de hoy nos acompaña justamente del área Abriendo Espacios, pero quiero saber yo específicamente, ¿qué es Abriendo Espacios? Gracias, muy buenos días. Abriendo Espacios es una estrategia federal que como eje rector tiene la inclusión laboral de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Debemos entender que las personas con discapacidad no solamente tienen una condición de vida, puede existir varias condiciones de vida como son personas migrantes, personas jefas de familia, mujeres víctimas de violencia, comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual o pueden ser también adultos mayores. Entonces, Abriendo Espacios lo que hace es abrir sus brazos a todos los grupos de atención prioritaria que estén en situación de desventaja y soliciten la inclusión laboral hoy en día. Hay un tema muy importante. A veces, y esto lo hemos visto en nuestra experiencia, algunas empresas tienen un poco de miedo a ciertos riesgos que conlleva incluir, por ejemplo, en programas de becarios, chicos con discapacidad. Y hay chicos con discapacidad sumamente talentosos que a veces no pueden ser tomados en cuenta. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cuáles son como las sugerencias o cómo podemos aportar a las organizaciones para que sí puedan tener estos programas efectivos de inserción laboral? Bueno, en este aspecto, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la estrategia Abriendo Espacios, ofrece capacitaciones y talleres de sensibilización empresarial. Nos dedicamos pues a las empresas y hablamos de toda esta parte de los grupos de atención prioritaria y bueno, pues hablamos del talento diverso que tienen todas las poblaciones. Incluso hablamos de las capacitaciones, de la certificación en competencias laborales, evaluación de habilidades laborales y bueno, lo que trabajamos es precisamente que se haga una inclusión y que aprovechen el talento, en este caso de los jóvenes que mencionas, sobre todo si tienen alguna discapacidad, personas con discapacidad, que aprovechen el talento, porque a veces se limitan a solamente decir, es que es una persona que tiene una discapacidad e inmediatamente se coloca una etiqueta. No se abre el espacio a ver que tiene talento, que tiene habilidad, que tiene capacidad, que dentro de sus posibilidades puede ejecutar las funciones que nosotros hacemos también dentro de un contexto laboral. Y eso es parte de esto que mencionas de la discapacidad de jóvenes y que también se aproveche pues el talento diverso de ellos. ¿Y de qué forma específicamente la Secretaría de Trabajo y justamente a través de esta área de Abriendo Espacios contribuye a la formación de estos jóvenes con discapacidad que justamente se están incorporando a la vida laboral y que hoy en día pues es complicado? A través de talleres de sensibilización y concientización para el sector empresarial. Muchas veces los miedos del sector empresarial es que no conocen la discapacidad. Los equipos de trabajo no saben cómo interactuar con las diferentes personas que tienen o presentan alguna discapacidad. En Abriendo Espacios, la Secretaría del Trabajo los acompaña, les da estas capacitaciones y les enseñamos a convivir con las personas en los centros de trabajo. Asimismo, les damos un acompañamiento para verificar las instalaciones, sus instalaciones de trabajo, que cumplan con la normatividad de accesibilidad y sobre todo el acompañamiento continuo y permanente de la Secretaría de Abriendo Espacios para el sector empresarial. Ok, yo quisiera hablar un poquito de las barreras. Nos hemos topado en nuestra experiencia al momento de implementar programas de becarios en las organizaciones que a veces las organizaciones no saben
cómo empezar a implementarlo. Desconocen cuáles son las normativas, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces, estas barreras al momento de implementar un programa, ¿cómo las podemos ir solventando? ¿Cómo las podemos ir atacando? Bueno, cuando hablamos, precisamente por eso hablamos mucho de la cuestión de la sensibilización empresarial, porque hablamos no solamente de los beneficios de contratar a una persona con una discapacidad o una persona que pertenezca a grupos de atención prioritaria, porque limitamos solamente a lo que escuchamos, no les damos la oportunidad a ver su trabajo, a ver las actividades que saben realizar. Entonces lo que hacemos es precisamente hablarles a las empresas de cómo pueden involucrar e incluir a estas personas y tenemos incluso casos de éxito, ¿no? Donde tenemos personas con a lo mejor una discapacidad visual y lo vemos que está dedicado al área de la gastronomía. Y entonces dices, ¿cómo es posible que una persona con una discapacidad visual esté trabajando con alimentos, esté cocinando o esté preparando algo, ¿no? Y que sean chefs hasta ese punto? Entonces, incluso se habla de esta parte de cómo sensibilizamos nosotros a las personas para que alcancen a ver que tienen talento. Una persona que tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, se implementa el trabajo con ellos mucho en la parte hotelera o del ramo turístico, porque ellos se dedican precisamente a limpiar, a todo lo que es el aseo, mantenimiento. Y obviamente tratamos de que incluso haya una persona, aún dentro de las entrevistas, cuando nosotros realizamos una entrevista, que esté haciendo la traducción en lengua de señas mexicana. Entonces, de esa manera nosotros también detectamos sus necesidades y hacemos también una evaluación de cuál es la necesidad que tiene y cuál es también su expectativa en el campo laboral, porque no solamente hablamos de jóvenes, hablamos de todas las edades, inclusive personas adultas mayores que también a veces los etiquetan y dicen, no, es que ya no me es funcional. Sí son funcionales en base a la experiencia que traen. Tienen mucha experiencia, a veces no tendrán un título, pero saben ejecutar las funciones a veces mejor que una persona que tiene una profesión. Y entonces lo que hacemos precisamente es nosotros hablarles a las empresas sobre esos perfiles, cómo están los perfiles de estas personas y cómo es que nosotros al canalizar hacia una empresa o enviamos a una persona para una entrevista, nosotros ya hicimos una evaluación previa. Entonces ese es un modo en el que también para mitigar riesgos, ¿no? Exacto. Y aparte de que de algún modo nosotros no mandamos a una persona así como ve y ya a ver qué sale, porque a veces se utiliza que tengan éxito. A ver qué éxito tienes. No, sino que nosotros evaluamos el perfil, vemos la vacante y incluso hablamos con la empresa. Tengo una persona que cumple las expectativas del perfil que tú estás solicitando. Una vez que ya me dijeron, sí está muy bien, envíala. Incluso nosotros contamos con el Centro de Evaluación de Habilidades, que también es en donde nos apoyamos nosotros para poder hacer una mejor evaluación del perfil y la persona ya va con las habilidades que incluso la vacante requiere. ¿Cómo es este proceso que llevan a cabo justamente estos candidatos, ¿no? Con discapacidad o cualquier otra persona vulnerable en ese sentido en el centro evaluador? ¿Qué es lo que hacen con ellos para prepararlos hacia el ámbito laboral? Bien, el Centro de Evaluación de Habilidades cuenta con 3 momentos muy importantes para identificar los perfiles y las habilidades de nuestros y nuestras candidatas. Pasan por el primer momento, que es una entrevista inicial y profunda a través de un psicólogo especializado que identifica las necesidades y los requerimientos de nuestros candidatos. Después pasan a una serie de evaluaciones psicométricas para identificar sus perfiles, identificar actitudes y aptitudes. Y por último, los canalizamos a las muestras VALPAR. Estas muestras, en específico para las personas con discapacidad, nos permite identificar las destrezas y habilidades motrices que pueden desempeñar en los centros de trabajo. Entonces sí le podemos asegurar
a una organización que la discapacidad no va a afectar de ninguna forma el desarrollo profesional de los chicos ya en un programa de becarios? Efectivamente. La evaluación de habilidades laborales nos permite este panorama de identificar destrezas, habilidades, conocimientos y capacidades motrices que tienen las personas con discapacidad. Nosotros hacemos una evaluación, tenemos un diagnóstico y ese diagnóstico lo podemos compartir con las empresas para que sientan la tranquilidad de que nuestro candidato o nuestra candidata cumple con los requerimientos que ellos necesitan. Y eso es muy valioso, te da justo todas las herramientas para que como empresa tomes decisión. Aún así, hay ciertos miedos que a veces tienen y hay ciertas etiquetas. ¿Cuáles diríamos que son los mitos que existen alrededor de considerar gente con discapacidad al momento de incluirlos en sus primeras experiencias laborales? Como por ejemplo, el que piensa en que una discapacidad está ligada a alguna cuestión cognitiva, ¿no? Por decir algo. O que tengan que esforzarse mucho más las empresas o gastar incluso mucho más para poder abrir estos espacios al ámbito laboral, evidentemente. Esos son mitos. ¿Cómo podemos tratar de poco a poco ir generando una cultura, ¿no?, dentro de las organizaciones y empezar a desmitificarlo? Bien, miedos o riesgos, ninguno. Eso es completamente irracional, porque falso, sí. Las empresas, cuando no conocen el sector de población al cual nos estamos dirigiendo, prefieren mejor no tomar cartas en el asunto. Y eso nos lleva a segregar, a excluir a cualquier persona con algún talento diverso. Ya no les llamamos discapacidad, ahora son talentos diversos que pueden ser productivos en un centro de trabajo. Nosotros, a través de la sensibilización y las concientizaciones que hacemos a los directivos de los centros empresariales, les enseñamos cómo convivir con las personas con discapacidad, a atraer ese talento diverso y sobre todo darles la oportunidad de generar habilidades, conocimientos, destrezas y experiencia a los jóvenes. Recordemos que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. Perfecto, pues la verdad es que nosotros como Asociación Civil Sin Fin de Lucro, justamente en ANCABE nos sentimos muy orgullosos de formar parte de la Red Nacional de Vinculación Laboral, pero queremos que nos expliquen ahora sí que nuestra audiencia, ¿qué es la Red Nacional de Vinculación Laboral? ¿Y cómo contribuye para las organizaciones? Bien, la Red Nacional de Vinculación Laboral tiene como objetivo primario, como eje rector, la inclusión laboral de las personas con discapacidad y los grupos de atención prioritaria. Sin embargo, a través de las estrategias de colaboración, de planes y acciones entre las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, creamos vínculos y políticas que puedan ser de inclusión laboral, efectivamente dirigidas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad y de los grupos prioritarios. Y uniendo fuerzas, ¿no? Uniendo fuerzas, exacto. Entre asociaciones y ustedes. Y para complementar lo que mencionó Isidro, pues para nosotros es importante hablar de la Red Nacional de Vinculación. ¿Por qué? Porque así como dice, fortalecemos vínculos, pero ¿de qué forma? Cada organización, cada institución tiene acciones específicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros como estrategia Abriendo Espacios necesitamos el apoyo para fortalecer las habilidades laborales, incluso para fortalecer esta parte de desarrollo de habilidades para la vida, lo trabajamos en conjunto con otras asociaciones u organizaciones. Entonces, hacemos el vínculo con ellos y bueno, yo te ofrezco, sí, a lo mejor capacitarte, el darte la sensibilización empresarial, el incluso otorgarte un taller para buscadoras de empleo, porque lo hacemos también para todas las poblaciones. Tenemos un calendario en el que trabajamos taller para población migrante, refugiados y solicitantes de asilo, para personas con discapacidad auditiva. Ese es un taller muy específico. El taller para personas con discapacidad, en donde está la discapacidad motriz y la auditiva, o las que
se incluyan dentro de talleres para buscadores de empleo adultos mayores, y todo está seccionado. Ya lo hemos hecho de esta manera, seccionado. ¿Para qué? Para darles una atención específica al grupo de atención prioritaria. Una vez que se realiza ese taller en el que les damos herramientas para elaborar un currículum, para presentarse una entrevista, tips de cómo presentarse una entrevista, una vez que ya se realizó esto, que ya se hizo también lo de las pruebas del centro de evaluación, si vemos que hay alguna otra necesidad, entonces tomamos ahora sí que del directorio de la Red Nacional de Vinculación para hacer la fuerza con ellos y darles un extra, como son incluso las capacitaciones, porque hay capacitaciones que a lo mejor no podemos nosotros dar, pero hay otras instituciones que sí las dan, u otros apoyos, y ese es un modo en el que también se trabaja de manera multidisciplinaria con la Red Nacional de Vinculación. Ok, y regularmente para las empresas, a veces dar estos primeros pasos y generar estos programas de inclusión, tienen a lo mejor las primeras acciones, pero ¿cómo puede ser sostenible en el largo plazo? ¿Cómo podemos generar para las organizaciones programas de inclusión y políticas de inclusión que puedan ser llevadas de aquí en adelante y poder generar una cultura dentro de las organizaciones? ¿Cuáles serían como las recomendaciones? Formar parte de la Red Nacional de Vinculación Laboral, acercarse con nosotros y sobre todo generar acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad y los grupos de atención prioritaria. Recordemos que estos servicios están diseñados para el sector empresarial, son servicios gratuitos, son de colaboración, son de un trabajo permanente y que seguramente tendrán como beneficio la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pues sin duda alguna, y definitivamente el tema puede dar para largo, pero en esta ocasión agradecemos muchísimo que estén compartiendo su conocimiento con nosotros y nosotros poderlo implementar en los programas que llevamos a cabo en ANCABE. Definitivamente esperamos tenerlos de regreso nuevamente. Gracias por compartir el conocimiento y pues Ali. Muchísimas gracias, la verdad, por su colaboración mutua y pues seguimos trabajando. Los esperamos de vuelta en nuevas cápsulas. Seguimos acercando a los expertos en los temas que por supuesto a ustedes les interesan y les funcionan. Muchas gracias. Definitivamente tenemos que agradecer a ustedes, nuestros becarios. Todo esto lo hacemos por ustedes. Vamos a seguir trabajando con programas de inclusión laboral que nos acerquen a los grupos vulnerables, que podamos considerar a los chicos que tienen alguna discapacidad, adicional a los programas que tenemos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quiero decirles que todo esto lo hacemos por ustedes. Queremos escucharlos y escuchar su opinión, por supuesto. Nos estamos viendo. Gracias.